relación con el devocional de los 40 días. A los niños les he preguntado si lo habían terminado, puesto al día. A vosotros no me atrevo a preguntároslo porque sé que es así, que lo lleváis al día. Sabe que estamos leyendo como iglesia la misma porción todos juntos, y eso realmente es interesante y también es enriquecedor. Podemos sacar cosas buenas de esos estudios, sin duda. Bien, pues si recordamos, hemos estado tratando sobre el llamamiento de Cristo, basándonos en la carta de Pablo a los colosenses. Y el primero fue el llamamiento de Cristo según su grandeza. Según su grandeza. El segundo de los mensajes fue según su obra, la obra de Cristo. El tercero, según su eficacia. El cuarto, según su vida. Y hoy, como último, pues tenemos según su legado. Así que, de alguna forma, Dios nos ha dejado, por medio de Jesús, un legado que pasa de generación en generación, de hombres y mujeres unos a otros. Es como, podríamos decir que Jesús trajo un mensaje, pero el mensaje era él mismo. Es decir, él mismo era el mensaje que nos traía. Es como aquella historia, no sé si es verdad o mentira, pero de un novio que quiso hacerle un regalo muy especial a su futura esposa el día de la boda. Entonces se le ocurrió llamar a una casa de estas, una empresa que transporta pianos y cosas grandes. Y entonces la idea era que él se fuera llevado en esa caja para llegar directamente al momento de la boda. Y así ocurrió, así cuenta ese dicho, de que llegó, pero casi medio ahogado, porque le faltaba oxígeno en el ataúd que le traían. Así que este novio quería hacerle un regalo a su futura esposa, y él era el regalo que traía. Entonces era muy bonita la escena, lógicamente, si no llega a ser que por poco se muere en el viaje. Jesús trajo un mensaje, y el mensaje, lo maravilloso de la historia es que el mensaje era él mismo. El mensaje que traía era el mismo Jesús para nosotros. En esta carta que hemos estado estudiando durante estas 4 semanas, hemos visto la primera parte, la grandeza de Cristo, y también una segunda parte de cómo actuar nosotros en la vida cotidiana que estuvimos viendo. Ahora vamos a tratar la última parte, que tiene un carácter ilustrativo, donde se presenta una lista de nombres, la mayoría de los cuales nos muestran, por su propio ejemplo, que el Evangelio de Jesucristo no es una mera doctrina sin poder, sino que es una doctrina que transforma vidas, transforma hombres y mujeres al creer en él. El mayor ejemplo que encontramos es de Pablo mismo, el perseguidor de Jesús, el perseguidor de la Iglesia. Es convertido en su mayor aliado a la hora de dar a conocer el mensaje, de dar a conocer a Jesús. Por medio de su predicación, Pablo convierte a muchos creyentes, a hombres y mujeres. Pablo aceptó pues ese legado que Cristo nos entregó y que va pasando de una generación a otra generación. Así Pablo entregó ese legado de Cristo y lo entregó a otros. Por eso en esta última parte del libro de Colosenses se nos menciona una serie de nombres.
en el capítulo 4, al final, los versículos del 7 hasta el 18, aquí encontramos ni más ni menos que 11 nombres. En 11 versículos, hay 11 versículos. En 11 versículos aparecen 11 nombres, en este caso de hombres. Y probablemente habrían mujeres, pero entendemos que según aquella época, aquel tiempo, las mujeres no se mencionaban sus nombres. Pero lo importante es que podemos estudiar de alguna forma especial estos personajes que aparecen aquí y que Pablo los dejó escritos para que tuviesen constancia de que cómo su legado ha ido pasando de generación a generación. El primero, pues, que encontramos en ese versículo 7 del capítulo 4 de Colosenses, dice así: todo lo que a mí se refiere, dice Pablo, os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Así que Pablo cita a este hombre. Poco sabemos de él. Probablemente era de Efesios. Acompañó a Pablo en su visita a Jerusalén después de su tercer viaje misionero y estuvo también con él en la cautividad en Roma. Por eso Pablo está en Roma encarcelado cuando escribe esta carta y encomienda a Tíquico que la lleve a Colosenses, una carta escrita para los colosenses. También, juntamente con este hombre, le acompaña Onésimo, que ambos se dirigen a Colosas para llevar la carta. Hay 4 características que encontramos de Tíquico. Primero menciona amado hermano. Al escribir, Pablo expresa esta palabra, amado. Este es uno de los mayores cumplidos, halagos que se puede hacer a un cristiano. Decirle amado es como decirle querido, implica la idea de amor, de querido, de estimado, venerado, apreciado. Luego, además de amado, le menciona diciendo hermano, hermano fiel. Tíquico no era apóstol, ni pastor, ni evangelista. Era un simple colaborador de Pablo, sirviéndole con su forma de actuar, con su forma de proceder, pero fue de gran ayuda para el apóstol. Entendía que servir al apóstol era como servir al Señor. Y de ahí esa expresión que Pablo hace de este hombre, fiel, fidelidad, constancia, fiel hermano, ministro. Luego también dice de él, consiervo en el Señor. Pablo pone a Tíquico en el mismo nivel de servicio en el que se encontraba él mismo. Uno sirve para escribir cartas, otro para llevarla. Los dos aportan sus talentos, sus capacidades. Lo que hacemos para el Señor tiene su importancia. Importa lo que hacemos para el Señor. Pero lo realmente valioso es lo que lo hagamos con fidelidad, lealtad y constancia, usando los dones que cada uno de nosotros tiene y adquiere. Así, en este caso, podemos encontrar que este hombre tenía unas capacidades, unos dones, y era ni más ni menos de servir de correo, de Amazon, de servir para llevar una carta. Es un privilegio servir. Realmente es un privilegio el servir a los demás, servirnos unos a otros.
Además de 4 cualidades que menciona de este Tíquico, amado hermano, fiel ministro, consiervo en el Señor, aún tiene una más. A la hora de llevar la carta, tiene que en esa carta, o juntamente a esa carta, confortar los corazones de aquellos en Colosas. Y dice en el pasaje, capítulo 8, dice, para que conozcan que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Es decir, Tíquico debía de confortar los corazones con su presencia delante de los hermanos allí. Eran cometidos que tenía que llevar a cabo. Probablemente los colosenses tenían gran temor y preocupación por el apóstol Pablo. Se preocupaban por él. ¿Cuál sería su salud? ¿Cuál sería su estado? ¿Cuál sería su situación preso en la cárcel? Pablo tendría aproximadamente 60 y pico de años, 66, 60 y tantos años. Parece ser que murió a los 68 años, mártir. Así que para aquella época era una edad avanzada ya. No se vivían tantos años como ahora. Mi madre tiene 99 ya, ¿eh? Ahí está, valiente. Así que Pablo ya se encontraba, había sufrido muchísimo Pablo. Leemos lo que había sufrido, perseguido, azotado, en viajes, y ahora estaba preso en una cárcel allí en Roma. Los colosenses, pues, necesitaban saber que el apóstol estaba bien, a pesar de su situación. Y esa era una función de Tíquico, y fue la de informar de cómo se encontraba el apóstol Pablo, y al mismo tiempo brindar consuelo. Consuélales, consuela sus corazones, conforta sus corazones. Tíquico no solo es un mensajero, sino también un consolador enviado por el apóstol Pablo para fortalecerles y apoyar a aquella comunidad de Colosas. Qué bueno es tener hermanos que son capaces de consolar a otros cuando quizá necesitan ser consolados ellos. Qué bueno es compartir consuelo, a pesar de que también probablemente nosotros necesitemos el ser consolados. Onésimo menciona que iría también con Tíquico para llevar la carta. Y de él dice, amado y fiel hermano, versículo 9, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa, os lo hará saber. Todo lo que a mí me acontece, lo que aquí ocurre, él también os lo hará saber. Onésimo había sido un siervo desleal de Filemón. Si habéis leído en algún momento la carta de Filemón, que es muy cortita, en ella encontraréis a Onésimo y a Filemón. Onésimo era un esclavo, un siervo de Filemón. Y había tenido que huir a causa de haber engañado a su amo. Pero resulta que en Roma, Pablo, hablando a Onésimo, él se convierte. Y bajo la palabra de Pablo, cambia totalmente su vida. Se arrepiente y vuelve a la casa de su amo, Filemón. Ahora sería un siervo fiel y un hermano, como le aconseja Pablo que lo trate, como un hermano. Toda la historia está en ese libro de Filemón que podemos leer. Onésimo mostró el poder en su propia vida, el poder transformador y pacificador que produce el Evangelio. Cambia vidas.
cómo el Evangelio de una forma radical puede cambiar nuestra situación, puede cambiar nuestra vida. Onésimo estaba siendo perseguido por la ley, por defraudar a su amo, y ahora vuelve humillado para pedir perdón. Si hay algo que no está bien en nuestra vida, en tu vida, pídele a Dios que te lo haga entender. Si hay algo que has procedido mal, pídele a Dios que te haga entender para poder rectificar. Y esa es la lección que sacamos de Onésimo. Busquemos ahora a Aristarco. Aristarco lo encontramos en el versículo 10. Dice, mi compañero en prisiones os saluda. Aristarco estaba preso con Pablo en Roma y lo menciona como un compañero que estaba a su lado, sufriendo las mismas penalidades que él. Es el compañero ideal, quizá no por gusto ni por deseo, pero ahí estaba y estaba siendo de apoyo, siempre presente en los momentos difíciles. Encontramos a Aristarco no solamente en esta ocasión, sino que Aristarco también lo encontramos en un alboroto que aconteció en Éfeso. En Éfeso, Pablo predicaba el Evangelio y las personas eran cambiadas y las costumbres también eran modificadas. En aquel lugar había, algunos que se dedicaban juntamente con artesanos, con plata, dice el alboroto en Efesios capítulo 19 de este libro, en versículo 23, hubo un tumulto, dice, porque un tal platero llamado Demetrio hacía templecillos de Diana, es decir, supongo que hacía algún tipo de imágenes de la diosa Diana, y esto le producía a ellos grandes beneficios, no solamente a él, dice, sino a todos los que se dedican a este oficio. Menciona, nuestra riqueza es muy grande, pero ha llegado Pablo y con sus palabras persuade a otros para que no compren. Así que hubo peligro para ellos, y menciona el versículo 28, cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira contra Pablo y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión y de una se lanzaron al teatro donde estaban, arrebatando a Gayo y Aristarco. Allí estaba Aristarco, el compañero, y lo menciona, compañero de Pablo. También Aristarco estuvo con Pablo, ni más ni menos que en Hechos lo encontramos, en un viaje que iban presos a Roma. En el capítulo 27 de Hechos encontramos que hubo una gran tempestad y ellos iban presos en un barco a Roma. Y la tempestad era tremenda. Pero en este caso también vemos que encontrábamos allí juntamente con Pablo a Aristarco. Dice, y embarcándonos en una nave que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Qué bueno es tener a alguien a nuestro lado, no solamente en los momentos fáciles, sino también en los momentos difíciles. Y menciona su nombre, Aristarco, que está a mi lado, pero no solamente en esta ocasión, sino él ha estado a mi lado en varias ocasiones acompañándome. Nos enseña que siempre tenemos que estar dispuestos a acompañarnos unos a otros, a apoyarnos unos a otros. Alguien que te diga, cuenta conmigo en un momento de dificultad, de necesidad. Alguien que sea capaz de decir, cuenta conmigo, por lo que pueda ayudar y colaborar. Y creo que como cristianos, como hermanos, podemos también
aprender de Aristarco. Además, en este versículo 10 menciona a Marcos. Marcos, que dice que es el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuere a vosotros, recibirle también. Así que Marcos, sobrino de Bernabé. Leemos en Hechos también podemos leer la historia de Marcos. Marcos en un momento dado dejó a Pablo en uno de los viajes. Marcos, en el Evangelio de Hechos, capítulo 15, versículos 36. Dice, después de algunos días, 15:36, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos de todas las ciudades. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero Pablo no lo quería con él. No le parecía bien el llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre Bernabé y Pablo, a razón por culpa de Marcos, que decidieron que uno, Bernabé, tomase a Marcos, su sobrino, y lo llevase con él. Y Pablo escogió a Silas. Así que a pesar de que hubo ese desacuerdo en un momento dado entre Bernabé, pero a consecuencia de Marcos, aquí encontramos que Pablo lo menciona, y lo menciona de una forma positiva, olvidando y perdonando probablemente aquel desacuerdo que hubo y por qué Marcos pues, no le acompañó en el viaje. Desertó en un sentido. Pero él de una forma especial pues Pablo perdona a Marcos. Y Bernabé, vemos que en ese desacuerdo que hubo, que llegaron a separarse, uno tomó a Marcos y el otro tomó a Silas, pero siguieron cada uno por su camino. Hay un personaje más que aparece aquí. Dice en el versículo 11, y Jesús llamado el justo, que son los últimos de la circuncisión, que me ayudan en el reino de Dios, y han sido para mí un consuelo. Así que él menciona a este hombre, Jesús, denominado el justo. Jesús no es otro menos que otro ayudador, otro cristiano que pensaba antes en sus hermanos y de cómo ayudarles en el reino de Dios que a él mismo. Se destaca como uno de los pocos de la circuncisión, que fue de gran ayuda a Pablo. Su apodo Jesús nos dice algo muy importante. En su apodo justo, puesto que sugiere quizás su carácter, su forma de ser. Quizá nos habla de su integridad, justo, de su rectitud, de su honradez, de su lealtad. Realmente son cualidades muy deseables. Como amado, pues también podríamos decir mi hermano justo, ¿no? Mi hermano que es realmente justo en su hora de proceder, en la hora de actuar, en la hora de tomar decisiones. Cuán es importante que busquemos la voluntad de Dios y la sabiduría del Espíritu Santo para ser justos en nuestras propias decisiones. Nos quedan pocos nombres, pero el 12 habla de Epafras. Dice, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos
y completos en todo lo que Dios quiere. Este hombre es presentado como un siervo de Cristo, originario de aquella comunidad de los colosenses, a la que se dirige esta carta. Probablemente podía ser un fundador o el fundador de Colosas, de la iglesia allí en Colosas. Epafras es reconocido por sus oraciones. Y no las oraciones normales que podemos hacer esporádicamente, sino específicamente implica la idea de oraciones constantes y fervientes. Un hombre de oración. Un hombre de oración a favor de los colosenses. Quizá a favor de su propia iglesia que había fundado. Aquel hombre oraba por sus hermanos en Colosas, deseándoles que estén firmes en sus oraciones, que permanezcáis firmes en la fe, en los preceptos, en las doctrinas, en las enseñanzas que habéis recibido, y completos a la hora de hacer la voluntad de Dios. Así que aprendemos de este hombre cómo debemos de orar, de interceder. Con súplicas, dice el texto, la palabra de Dios, pero oración constante y ferviente. Orando, como dice algún pasaje, orando unos por otros. A Lucas lo conocemos más, porque a Lucas lo conocemos como el médico amado. Dice en este versículo 14, os saluda Lucas, el médico amado. Otra expresión que se le decían a Tíquico. ¿Os recordáis? Amado Tíquico. Pues a Lucas también le menciona como el médico amado. ¿Por qué? Al fin y al cabo, Lucas es amado por su consagración y es conocido no solo por su habilidad médicas, sino también por su servicio y amor a la comunidad a la que pertenecía seguramente. Ponía a su servicio sus dones, sus capacidades, sus estudios como médico. Y su valiosa profesión la puso también por entero al servicio del apóstol Pablo. Fijaros lo que llega a decir Pablo de él. En Segunda de Timoteo, Pablo menciona ni más ni menos a Lucas en un momento dado de su vida. Y quizá no era un momento fácil para Pablo, pero se acuerda. Dice el versículo 11 del capítulo 4 de Segunda de Timoteo, solo Lucas está conmigo. ¿Qué momento tan difícil tenía que ser para Pablo? Para recordar que solo Lucas está conmigo. Los demás, por alguna circunstancia, pues no estaban en esa ocasión. Pues podemos estar, pues, también, como Pablo, contentos de aquellos que están a tu lado, o están a nuestro lado, en ese momento, que quizá te sientes solo, abandonado, ¿no? Pero siempre hay alguien que puede estar a tu lado. Gracias a Dios por todos los que nos acompañan en los momentos de enfermedad o dolor, ¿no?, que podemos atravesar. Y al mismo tiempo que menciona a Lucas, menciona a Demas. Dice, os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. No dice mucho nada más, no dice nada de Demas. Pablo no menciona ninguna alabanza, no hace ningún elogio a Demas, como está haciendo a los demás. En otras cartas del apóstol Pablo sí que lo menciona, como colaborador suyo lo menciona. Pero más adelante, en los textos bíblicos, encontramos que habla de Demas. Pero habla de Demas como
como alguien que abandona el Evangelio, que le atrae más el mundo que a Cristo, que las cosas de Cristo. En este mismo libro de 2 Timoteo capítulo 4, hemos visto el versículo 11 que habla de que solo Lucas está conmigo. En el versículo 10 dice, pero Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Así que, a pesar de que sabe de que Demas ha dejado el Evangelio, parece ser, pues él lo menciona porque en algún momento dado le fue útil, fue colaborador suyo, pero ahora él siente que Demas no está, porque ha sido capaz de amar más este mundo que las cosas de Dios. No todos llegamos al final, eso es cierto. La fuerza de este mundo puede vencer a algunos. Y encontramos en la palabra de Dios que dice, al que venciere, le daré la corona de la vida. Después de estos 9 nombres, encontramos a Ninfas y a Arquipo. Ninfas, en el versículo 15, dice, saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y la iglesia que está en su casa. Y este es un detalle muy importante, muy interesante, ¿no? Lo único que sabemos de esta persona es que era hospitalario. Abría su casa. No eran momentos fáciles para abrir la casa. Pero él dice que la iglesia se reunía, la iglesia que está en su casa. Así que qué hermoso es también ser hospitalarios con los hermanos, tener las puertas abiertas de nuestros hogares, de compartir, el comer algo, el hablar juntos, de tener un tiempo de apertura y conocernos unos a otros. El ser hospitalario también enriquece muchísimo al propietario de la casa. Y Ninfas, pues qué hermoso que podemos aprender de él, que era un hombre que abría la puerta de su casa para el resto de los hermanos y pudiesen ahí reunirse y ni más ni menos menciona como una iglesia. El último de los personajes es Arquipo. Es el último nombre mencionado al final de este pasaje y se le insta a cumplir el ministerio que ha recibido del Señor. Dice, cita a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. Este breve comentario sugiere que Arquipo tiene un rol específico e importante en la comunidad cristiana allí en Colosas. Como colaborador o responsable de alguna obra, nos habla de un personaje diligente, alguien constante, alguien tenaz para permanecer fiel. Así que cumpla su ministerio fielmente. Estos personajes reflejan la diversidad y la colaboración dentro de esa comunidad general del cristianismo en aquella iglesia primitiva, mostrando la importancia de la unidad, del apoyo mutuo y el servicio, ni más ni menos, al cuerpo de Cristo. Al ir leyendo cada uno de estos nombres y sus características, he recordado un texto que escribió Juan el Evangelista, que está en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 3, encontramos estas palabras que nos hablan de estar escritos los nombres. Pablo escribió los nombres de estos 11 personajes, pero nosotros tenemos la posibilidad no solamente de que en algún libro aparezca nuestro nombre,
sino la posibilidad de que aparezca nuestro nombre en un libro muy especial. Fijaros, Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. Dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Qué bueno, qué fantástico, maravilloso es que nosotros podemos tener nuestro nombre quizá en la historia de este mundo, pero que podamos tener nuestro nombre escrito en el libro de la vida. Que nuestra vida pueda ser un ejemplo de oración, de testimonio, que inspire a otros, que nuestro legado, nuestra forma de actuar, nuestra forma de proceder, inspire a otros a seguir a Cristo, a seguir los pasos de Jesús, para que también otros muchos puedan tener su nombre escrito en el libro de la vida. Si quieres que tu nombre esté escrito ahí, acepta a Jesús. Acepta a Jesús en tu corazón, pero no como algo de hoy, sino algo para siempre. Que Jesús sea el centro de tu vida. Que Jesús sea tu Señor y Salvador. Y si ya has entregado tu vida a Cristo, de una forma literal, entregar tu vida a Cristo, Él también te llama a ser llamado. Y como decíamos desde el principio de estos mensajes, fueron llamados. Estos hombres y otros muchos y otras muchas mujeres fueron llamados. ¿Y tú? ¿Y cada uno de nosotros? ¿Somos llamados? También somos llamados. Entonces por delante tenemos un camino que Dios tiene que ayudarnos a seguir hasta la meta y llegar a la meta al que venciere. No es fácil, es una carrera, es un esfuerzo que tenemos que llevar a cabo. El otro día estaba haciendo limpieza de casa porque, aparte de que me van a operar y nunca se sabe lo que pasa en las operaciones, pues digo, voy a hacer limpieza de papeles. Y encontré el primer mensaje que hice yo. El 15 de marzo de 1972, en un culto. Fijaros, bueno, no sé si lo tenéis ahí en pantalla. El otro de eso. Este mensaje estaba de 1 Corintios 3, capítulo 8, 15, pero luego habla del árbol de la vida, del maná, de las naciones, de Apocalipsis. La columna del templo. Bueno, pero fijaros cómo escribía yo hace 52 años. A los 17 años tuve la oportunidad de hacer el primer mensaje. Y este lo he guardado. Pero los otros he hecho limpieza de los mensajes de este, no sé de cuántos años, si están todos o no, pero también os he hecho una foto, los conté, la otra foto fueron 2000, no sé cuántos han sido, este es 2.938 mensajes. Ahí están, encima de la mesa de la cocina. Digo, Sara, vamos a hacer limpieza por si acaso. No te quiero dejar trabajo. Así que empecé a recogerlos y los conté así por encima, pero en 52 años, sí, 2.000, casi 3.000 mensajes. Pero este lo guardo, que es el primero que hice a los 17 años, recién cumplidos. Así que ánimo, jóvenes, Dios nos llama, Dios te llama, la edad que tengas, Dios te llama a servirle y a hacer la obra que Él quiere. Dios os bendiga. Recordad que Dios os quiere, yo también. Si no me veis...